Hola, bienvenidos al Centro de Capacitación y Asesoría Educativa del Pacífico, Asociación Civil. En esta ocasión vamos a entrar ya a la tercera unidad, que es planificar el funcionamiento del inmueble en condominio. Les recuerdo, soy su instructora, la doctora Minerva Candelaria Maldonado Alcudia. En esta tercera unidad de planificar el funcionamiento del inmueble en condominio, la vamos a dividir en 2 semanas. En esta unidad se trata de elaboración de diferentes formatos que son utilizados por el administrador. En esta sesión vamos a trabajar sobre el contrato de prestación de servicios del administrador. También vamos a ir haciendo la planeación del funcionamiento del inmueble en condominio. Objetivo de la sesión: el participante elaborará el contrato de prestación de servicios del administrador a fin de formalizar sus funciones ante la Asamblea de Condóminos. Como podemos ver en nuestro mapa conceptual, empezamos con el proceso administrativo. Vimos que la planeación significa que podemos fijar el curso de acción y indica una secuencia de operaciones que tenemos que hacer dentro de la organización. Su importancia es que es el cimiento y la guía de cualquier actividad dentro de esta organización. ¿Cuáles son sus etapas? Propósito, que debemos de saber cuál es la misión de nuestra organización o empresa. La investigación de premisas se refiere a que nosotros debemos planear siempre con una visión a futuro. Objetivos, pues los resultados que esperamos obtener durante un periodo de tiempo, ya sea una planeación estratégica a largo plazo o bien mediano o corto plazo, dependiendo de la situación. Esta investigación de premisas nosotros la vamos a ver aterrizada dentro de las funciones administrativas, como el diagnóstico, por ejemplo, del condominio, saber cuál es la situación actual, cuántos departamentos, cuáles son las áreas comunes, los problemas recurrentes que podemos encontrar dentro de una instalación física, por ejemplo, si hay filtraciones de agua, si tenemos problemas de seguridad, si tenemos también algún condominio moroso, en fin, esa investigación de premisas pues es la realidad que estamos viviendo dentro de nuestro condominio, que nos va a permitir entonces establecer objetivos, que es la siguiente etapa. ¿Cómo vamos a solucionar esas situaciones que nos están generando alguna inseguridad, alguna molestia, o por ejemplo si es alguna cuestión del condominio que se esté deteriorando, ¿verdad? Entonces, los objetivos nos permiten garantizar esa seguridad, la limpieza de las instalaciones, el mantenimiento continuo ya aplicado a los condominios. Seguimos con las estrategias. Una vez que establecemos el objetivo que vamos a perseguir durante un año, 2 años, 5, 10 años, entonces vienen las estrategias, que son los cursos de acción para mejorar o son alternativas para mejorar, ¿no? Tenemos que contratar personal confiable y capacitado porque tenemos un objetivo en cuestión de seguridad. Bueno, la estrategia es la contratación de personal, pero no cualquier personal, sino uno que esté altamente capacitado y que tenga una solvencia moral, ¿sí? Importante. Si se tratara de un objetivo sobre las cuotas, pues implementar cuotas fijas, justas, ¿sí? Si se trata del mantenimiento del condominio, pues generar planes para un mantenimiento preventivo o correctivo en su caso. Seguimos con las políticas, guías para obtener la acción. Nosotros tenemos que tener políticas dentro de un condominio para que la convivencia sea armónica. De otra manera, pues sería muy difícil saber cómo nos debemos comportar dentro de esas instalaciones. Una política puede ser el uso responsable de las áreas comunes, reglas claras de convivencia. Entonces eso lo vamos a
delineando entre todos en las asambleas de condominio, pero nos van a servir de guías para nosotros conducirnos dentro del condominio. Luego seguimos con el programa, que es un calendario anual de mantenimiento. Aquí nos dice también que es un esquema que establece una secuencia de actividades. Entonces, si estamos con cuestión de el objetivo de mantener las instalaciones en correcto estado y en condiciones, podemos hacer un calendario anual de mantenimiento. ¿Sí? No podemos hacerlo a lo mejor todo junto por cuestiones de dinero, también puede ser por cuestiones de personal. Entonces vamos haciendo nuestra agenda. Vamos viendo primero jardines, albercas, elevadores. El diagnóstico nos va a ir indicando dónde están las prioridades para ir pues haciendo ese mantenimiento. Continuamos con el presupuesto. El presupuesto es muy importante porque tenemos un capital, tenemos un recurso que debemos dosificar y hacerlo de la manera más eficiente su uso. Entonces hay que definir cuáles son las cuotas para el mantenimiento y para los otros gastos que tenemos proyectados. Los presupuestos entonces son una expresión cuantitativa de los objetivos. Ya vimos en el calendario qué actividades se van a hacer, cuándo se van a hacer, y aquí en el presupuesto con qué recurso, ¿sí?, lo vamos a hacer. Entonces, y cuánto es lo máximo que podemos nosotros tener para poder dar ese mantenimiento. Entonces, con eso ya nosotros podemos ir y buscar proveedores que nos ayuden para cubrir esa necesidad. Los planes, dice, son el resultado de la planeación. Un plan estratégico en el caso del condominio podría ser, si ponemos que el objetivo de la vigilancia, que en 3 años renovar el sistema de vigilancia. Si actualmente tenemos que la vigilancia solamente es con personal, pues, y no tenemos cámaras de seguridad, por ejemplo, ahí podemos decir, bueno, tenemos poco capital porque ya vimos el presupuesto, pero en 3 años nosotros podemos renovar o adquirir un sistema de vigilancia, por decir alguna situación, pero igual, dependiendo de las necesidades en función del diagnóstico, pues sería también esos planes estratégicos. En resumen, aquí la planeación nos está indicando que en el caso del condominio siempre va a responder a la necesidad tanto de la seguridad, del orden y la calidad de vida de los condóminos, porque habíamos hablado que si los vemos como en el caso de una administración profesional de condominios, pues son nuestros principales agentes, ¿sí?, para la atención. Nuestro servicio está volcado hacia los condóminos. Y bueno, en el esquema pues nada más aquí nos habla que la planeación puede ser estratégica. Esta planeación la hacen en una organización los altos mandos, las gerencias, y son a largo plazo. Se llama estratégica porque tiene una visión a futuro de 10, 20, 30 años. Una táctica la hacen los jefes, mandos medios, y es a mediano plazo, que puede ser 3, 4, 5 años, y la operativa que se hace cada 6 meses, cada año, ¿sí?, a máximo 2 años. Entonces, el tipo de estrategia va a depender quién la esté tomando. Volvemos a insistir, la toma de decisiones es jerárquica. En este caso, la Asamblea General es quien podía manifestar qué quiere para ese condominio a largo plazo. ¿Cómo nos vemos de aquí a 10 años? En cuanto al proceso administrativo en su segunda fase, que es la organización, entendida como las actividades para lograr los objetivos, cuya importancia es relevante porque hace división del trabajo, jerarquización, departamentalización y coordinación. Acuérdense que vimos que hay principios, que está el principio de unidad de mando, el principio de especialización, tramos de control, geometría, excepción, extensión de control,
Bueno, entonces en esta organización vemos cómo se diseña la estructura de una organización que permite ejecutar los planes que hicimos en la planeación, asignando funciones a las personas y también recursos de manera eficiente. Por ejemplo, en el caso de la división del trabajo, el administrador de condominios supervisa, el comité de vigilancia fiscaliza, los proveedores ejecutan la limpieza, la seguridad, el mantenimiento. Hay jerarquización, vimos que la asamblea de condóminos es la máxima autoridad, después el comité de vigilancia que pues está supervisando, el administrador, el personal operativo. En el caso de la departamentalización también vimos que pues hay una jerarquía donde están los guardias de seguridad, servicios generales, los jardineros, la administración que tiene en sus funciones también establecer las cuotas, llevar la contabilidad. Los principios, vemos unidad de mando, cada trabajador debe responder a un jefe directo. Ejemplo, si son trabajadores de limpieza, pues tienen a su jefe, que en este caso sería el supervisor de limpieza como jefe directo. En cuanto a la especialización, dijimos que cada quien tiene un puesto con un perfil definido según las habilidades. El jardinero, pues su habilidad es el conocimiento de las plantas, el saber hacer el recorte, si ya sea, hemos visto jardines de figuritas, platicábamos también que pueden ser jardines temáticos con un tipo, pues jardín zen, que podría ser otro tipo de minimalista de jardín. Entonces, está definido la especialización de acuerdo al puesto, al perfil de las personas según conocimientos y habilidades. En caso de seguridad, pues también ellos están capacitados para tener una vigilancia, un control de los accesos, en fin. Entonces la especialización se refiere a que cada persona está en su puesto específico con funciones que solamente pues ellos podrían hacer. Técnicas de operación. En el organigrama del condominio nosotros vamos a poder visualizar cuáles son las funciones de cada quien. Entonces, de acuerdo a la jerarquía, vamos viendo el rol de administrador, de los comités, de los proveedores, y vamos viendo también quién está en cada puesto, en cada nivel. En resumen, aquí vemos nosotros en este mapa conceptual que todo debe de estar coordinado, ¿sí? Se deben establecer los mecanismos para integrar las actividades de todos los departamentos de manera armónica a fin de que logremos los objetivos que se planearon anteriormente. Aquí también nos indica que tenemos organizaciones que son formales e informales. Una organización formal es aquella que documenta sus procedimientos, es aquella que tiene sus manuales, sus reglas, todo por escrito, y que no nada más los tiene por escrito, ¿sí? Sino que lo da a conocer a todos sus trabajadores. De ahí que en muchas organizaciones hay manuales de funciones, el puesto y qué cosa hace cada trabajador en ese puesto. También esto nos asegura que nosotros podamos tener un personal que sabe qué hacer, a quién reportar y con qué herramientas trabajar. También esto permite evitar las duplicidades y conflictos entre los trabajadores por estar invadiendo funciones que no nos corresponden. También eso es en cuanto a organizaciones formales. Hay organizaciones que operan muy bien, pero no tienen nada escrito, simplemente se verbaliza, se le dice qué se tiene que hacer y lo hacen de la mejor manera que ellos pueden. Entonces nosotros estamos orientándonos a tener un condominio también como organización formal donde todo el mundo sepa qué hacer y cómo hacerlo. Este es el enlace práctico entre la planeación y la organización. La planeación nos define qué hacer, qué se quiere lograr a corto, mediano, largo plazo, vimos, y a través de los objetivos, las estrategias y los programas. Y la organización define cómo hacerlo, quién está
en esa estructura de manera jerárquica, a la cabeza quién toma las decisiones, qué personas van a hacer cada cosa y cómo la van a hacer. Si lo volvemos a aplicar a un ejemplo, vamos a suponer que en la planeación dijimos que vamos a mejorar la seguridad en el condominio a 6 meses. Esto es una estrategia de corto plazo, 6 meses. Y la organización entonces dice, ok, ya vamos a ver cómo está nuestra estructura. Vemos que no tenemos suficientes trabajadores y que nuestra división de trabajo nos hace falta para esta función, pues incrementar el número de personas. Entonces el procedimiento sería contratar 2 guardias, ¿sí? Instalar cámaras de seguridad, definir el rol de la vigilancia, quién lo va a hacer dependiendo de los turnos o dependiendo de sus capacidades, y establecer por escrito dentro de un manual de seguridad todos los protocolos que van a seguir de acuerdo a los posibles escenarios que puedan suceder dentro del condominio. Y bueno, para eso también habíamos hablado que es muy importante escuchar a los trabajadores porque ellos saben, ellos tienen experiencia, han estado en otros condominios de cuáles podrían ser esos escenarios. También vemos aquí que precisamente toda esta formalidad se traduce en técnicas de operación, organigramas, manuales, diagramas de flujo, descripción de puestos. Entonces, como vemos en esta unidad, vamos a ver cómo el administrador planifica adecuadamente para poder anticipar los problemas, optimizar costos y asegurar que las actividades se realicen de acuerdo con un calendario o agenda, considerando el presupuesto previamente aprobado por la Asamblea. Uno de los primeros pasos en esta fase es la formalización del contrato de prestación de servicios del administrador, que establece de manera clara las funciones, responsabilidades y condiciones de trabajo entre el condominio y el administrador, sirviendo como documento rector para la relación profesional. Entonces ya decíamos, también estamos buscando que nuestra organización opere en la formalidad. De otra manera, si está operando en la informalidad, cualquiera de nuestros trabajadores en un momento determinado nos puede decir, ay, nos vemos, o ni siquiera avisarnos que ya se van. ¿Por qué? Porque no hay una relación de trabajo que esté documentada y que en cierta manera, de acuerdo con la ley del trabajo, nos responsabilice a ambas partes, ¿sí? Sabemos que todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y eso se queda sentado de manera formal en los contratos de prestación de servicios. En este caso, iniciaremos por este contrato que es el del administrador. Y bueno, esto es parte del proceso de crear planes de acción detallados y operativos para implementar esa estrategia. Y se centra en el cómo se van a llevar a cabo las metas, asignando recursos, definiendo los pasos concretos. Sobre el contrato de prestación de servicios del administrador. Primero recordemos que acabamos de ver dentro del marco legal que tenemos el título tercero de las asambleas y tipos de organizaciones de los condominios. En el capítulo segundo se habla de la administración, del nombramiento y facultades de los administradores y comité de vigilancia. Y tenemos del artículo 37 al 48 que nos hablan precisamente de estas responsabilidades. Entonces, de acuerdo, ¿sí? Esto es con la ley, pues una persona física o moral puede ser el administrador. Si es persona física es un condominio, si es una persona moral, es un organismo, una empresa administradora. También una persona física, profesional, puede ser el administrador, ¿verdad? Que sea contratado. Entonces, este administrador se debe comprometer a prestar servicios de gestión, operación, mantenimiento y control del condominio a cambio de una contraprestación económica pactada en un periodo y bajo condiciones previamente establecidas. Entonces, aquí tenemos que nos respalda tanto el marco legal
como pues es una obligación también de la asamblea asegurarse que ese administrador de condominio cumpla con esta situación. Elementos y cláusulas esenciales. El contrato de prestación de servicios es el documento que formaliza la relación entre el condominio y el administrador y debe contener ciertos elementos y cláusulas indispensables para que sea válido, claro y eficaz. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, pues cuando se habla de relación entre condominio y administrador, es una relación de trabajo. ¿Sí? Y es un acto que entonces tiene que quedar fundamentado, como dice aquí, para que sea válido. Ahora veamos el contrato de prestación de servicios, cómo debe de redactarse de acuerdo con la ley, ¿sí? Que debe ser de forma clara y debe contener, ¿sí? Como mínimo los siguientes datos. Primero, datos de las partes. Nos estamos refiriendo al condominio y al administrador. Segundo, declaraciones que acrediten la capacidad legal para contratar tanto de la asamblea o representante de la asamblea como del administrador, ¿sí? El objeto del contrato. En este caso, pues se va pues, a contratar a un administrador para que ejecute, ¿sí? Las funciones de gestión, operación y mantenimiento del condominio. Deben de quedar muy claras. 4. ¿Cuáles son las obligaciones del administrador? Pues es la cobranza, mantenimiento, preparar informes, etc. Quinto, obligaciones del condominio, ¿sí? Proporcionar información, pagar honorarios, pagar las cuotas, obviamente, también, porque de otra manera, ¿cómo va a operar el administrador? Sexto, honorarios y formas de pago. ¿Cuánto va a ganar el administrador y cómo se le va a pagar? Si a la semana, a la quincena, al mes, entonces debe quedar establecido. El contrato debe tener la vigencia, si es un contrato de 6 meses, si es un contrato definitivo y las causas de terminación anticipada. La responsabilidad y confidencialidad. ¿Por qué? Porque tenemos en el caso de la administración de condominios, hay manejos de capital, ¿sí? Y también pues se sabe mucho acerca de los condóminos, entonces todo el documento debe tener un trato de confidencialidad. Jurisdicción y leyes aplicables. En un momento más vamos a ir trabajando, ¿sí? Y rescatando lo que aprendimos del marco legal, más sumando lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Firmas y testigos. Entonces, este sería como los elementos básicos que debe tener un contrato de prestación de servicios para que proteja, ¿sí? Y dé garantía tanto a la persona que está contratando como al administrador. En la ficha técnica de la Ley Federal del Trabajo vamos a encontrar igual los títulos, capítulos, artículos y contenido tal como lo hicimos con la Ley de Régimen de Condominio. Entonces aquí vamos a estar viendo cuáles son los artículos aplicables a los administradores de condominio, específicamente en el contrato de prestación de servicios. Para un administrador de condominios, como va a prestar sus servicios profesionales, los más relevantes son título segundo de las relaciones individuales de trabajo, del artículo 20 al 22, donde se define la relación de trabajo, que es un trabajo personal subordinado. Artículo del 24 al 25 de las condiciones mínimas del contrato escrito. Artículo 31 al 34 de la obligación de cumplir lo pactado y nulidad de renuncia de derechos. Artículo 35 al 39, duración del contrato que puede ser determinados, indeterminados o por temporadas. El título cuarto, derechos y obligaciones, de los artículos 132 al 133, que habla precisamente de las obligaciones y prohibiciones de los patrones. Artículos del 134 al 135 de las obligaciones de los trabajadores.
En el título sexto vamos a encontrar sobre trabajos especiales, cuando el administrador supervise personal, por ejemplo, de vigilancia, limpieza y mantenimiento, cuáles son aplicables, ¿sí?, de acuerdo con las normas del patrón, aunque sea contratado como servicio externo. En el título noveno, sobre los riesgos de trabajo, de los artículos 472 al 515, el administrador debe prever seguros o seguridad social si hay trabajadores a su cargo. Título 11, autoridades del trabajo. Por si hay conflictos, conocer que las juntas y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social intervienen. Dentro de las cláusulas esenciales que deben estar dentro del contrato de prestación de servicios del administrador se encuentran las que nos manejamos ahorita en la Ley Federal del Trabajo. El artículo 25 nos dice que debe tener los datos de ambas partes, porque es una relación de trabajo, dijimos, donde hay personal subordinado y que tiene en esa relación hay un pago de un salario. Entonces hay que definir quiénes son ambas partes, el tipo de contrato, si es tiempo determinado o indeterminado, hacer la descripción precisa de los servicios que se van a prestar. Pues en este caso el administrador puede supervisar personal, manejar las cuotas. Entonces debe de estar establecida todo ese proceso de la administración. Horarios y formas de pago. Bien, habíamos comentado que los honorarios, no hay como tal un tabulador oficial en la República Mexicana que nos diga cuánto debe de ganar un administrador de condominio. Más adelantito vamos a explicar un poquito más esta dinámica. Y la forma de pago, si se va a pagar a la semana, cada 15 días o al mes. Las obligaciones del administrador, que debe cumplir con las leyes laborales y de seguridad social, la responsabilidad frente a los trabajadores del condominio y las causas de rescisión del contrato, que lo marcamos en el artículo 47 y 51 de la Ley Federal del Trabajo. En relación a los honorarios y formas de pago, comentamos que no hay un tabulador de sueldos para administradores de condominios publicados por el gobierno federal, ya que se trata de un puesto que normalmente se gestiona de manera privada o a través de contratos específicos entre condominios y administradores o empresas administradores. Las remuneraciones dependen del tipo de condominio, su tamaño y la experiencia del administrador. Pueden variar ampliamente, por ejemplo, hay sueldos anuales de 76,800, otros de 270,000 pesos según la trayectoria del profesional. ¿Por qué no existe un tabulador federal? Bueno, por la naturaleza del puesto. La administración de condominios es una actividad privada. Las funciones de un administrador de condominios no son parte de la estructura orgánica del gobierno federal, por lo que no hay una plaza que se rija por sus tabuladores. Por la forma de contratación también, el servicio de un administrador de condominios se contrata directamente por los condóminos o el comité de administración y su remuneración se acuerda mediante un contrato de servicios. Entonces, ¿cómo se determina la remuneración? Bueno, dijimos que a través de la experiencia y la trayectoria. Algunos profesionales más experimentados y con una trayectoria sólida, reconocida, pueden percibir sueldos más altos. Decíamos que también tiene que ver el tipo y tamaño del condominio, porque el presupuesto y las necesidades de un condominio grande o exclusivo pueden justificar una compensación mayor. En cuanto al porcentaje del presupuesto, en muchas ocasiones el servicio se cotiza como un porcentaje del presupuesto anual del condominio. Algunos ejemplos de rangos salariales para principiantes sería: un administrador de condominios puede iniciar con un ingreso anual de 76,800 pesos,
Un profesional experimentado, 270,000 pesos al año. Sueldos promedio, ¿sí? Estuvimos revisando en algunos condominios de diferentes entidades federativas y pueden ir de 10,422 hasta 40,193 el ingreso, ¿sí? Que puede tener un administrador de condominio, pero insistimos nuevamente tiene que ver pues con varios factores que hay que revisar junto con la asamblea de condominios. En cuanto a la responsabilidad y rendición de cuentas, ¿sí? Se debe establecer el alcance de la responsabilidad civil y administrativa del administrador. Si bien la Ley Federal del Trabajo no usa directamente el término rendición de cuentas como la Ley de Propiedad en Condominio, sí establece responsabilidades de los patrones, de los administradores y representantes frente a los trabajadores y a la autoridad laboral. En breve te vamos a resumir más o menos cuáles son esas responsabilidades. La primera es la responsabilidad de los administradores y representantes. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajador, los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración de la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Esto significa que el administrador de condominio responde como representante del patrón condominio ante los trabajadores, por ejemplo, de limpieza, seguridad y mantenimiento. En el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. En el caso del condominio, el patrón es la asamblea de condóminos, pero el administrador actúa como su representante. Sobre la obligación de rendición de cuentas y registros. En los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Trabajo, establece que el contrato individual debe constar por escrito con las condiciones claras, salarios, funciones, duración. La falta de contrato no exime al patrón de responsabilidades. En el artículo 804, el patrón debe conservar y exhibir en juicio contratos individuales de trabajo, listas de raya o nóminas de pago, comprobantes de pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, control de asistencia. Esto implica que el administrador está obligado a rendir cuentas documentadas en caso de inspección laboral o conflicto. En cuanto a la responsabilidad solidaria, la ley menciona en los artículos 13, 15A y 15D, si el condominio contrata a un administrador externo, sea física o persona moral, y este subcontrata al personal sin cumplir con la seguridad social o prestaciones, el condominio es responsable solidario. Es decir, la asamblea de condóminos no se libra de la responsabilidad aunque el administrador haya incumplido. Dentro de las obligaciones del patrón, que es el condominio, en el artículo 134, los patrones, en este caso el condominio a través de su administrador, deben cumplir con disposiciones de seguridad, higiene y prevención de riesgo, proporcionar herramientas y materiales necesarios, pagar puntualmente el salario y prestaciones, expedir constancias de antigüedad, constancias de trabajo y comprobantes de pago, afiliar a los trabajadores al IMSS, Infonavit y retener las cuotas correspondientes. En el artículo 133 se prohíbe al patrón y por extensión al administrador negarse a pagar salarios, retener documentos personales de los trabajadores, discriminar o permitir hostigamiento laboral. Rendición de cuentas en condominios relacionados con la Ley Federal de Trabajo y también la Ley de Régimen en Condominios que obliga al administrador a rendir cuentas financieras ante la Asamblea. En este caso, la Ley Federal de Trabajo
lo obliga a rendir cuentas laborales ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de inspecciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit por aportaciones patronales, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, a los tribunales laborales en caso de demanda. En resumen, la rendición de cuentas en materia laboral para administradores de condominios significa llevar contratos, nóminas, comprobantes de pago y cumplimiento de seguridad social. De no hacerlo, tanto el administrador como la asamblea de condóminos responden solidariamente frente a los trabajadores y la autoridad. Para mayor certeza jurídica se recomienda protocolizar el contrato ante notario público y registrarlo en el libro de actas de la asamblea del condominio. En algunos estados puede ser necesario notificarlo a la Procuraduría o al Instituto de Propiedad o al organismo competente en materia de condominios. Una vez que el contrato ha sido elaborado con todos sus elementos y cláusulas, el siguiente paso pues es la formalización para que tenga plena validez jurídica y pueda ejecutarse de manera ordenada. La formalización, dijimos, es el proceso de firmar y reconocer legalmente el contrato, asegurando que ambas partes están de acuerdo con su contenido y obligadas a cumplirlo. ¿Por qué es necesario revisar la Ley Federal de Trabajo en el caso de los trabajadores de un condominio? Bueno, hemos estado viendo que por la naturaleza dual del trabajo del administrador, aunque el administrador del condominio se contrate bajo un esquema de prestación de servicios, en la práctica muchas veces existe subordinación, lo que puede convertirse en una relación de trabajo o una relación laboral directa. También, como expusimos, por la responsabilidad solidaria del condominio. Si el administrador contrata personal, ya sea vigilantes, conserje, jardineros, sin cumplir con seguridad social, el condominio como patrón es responsable solidario ante el IMSS, el Fonavit y el SAT. Por protección de trabajadores. Los empleados de un condominio, sean de limpieza, seguridad y mantenimiento, tienen derecho a vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, participación del trabajador en utilidades, seguridad social. No pueden renunciar a esos derechos. Por cuestiones de prevención de conflictos legales. Un contrato mal redactado puede derivar en demandas laborales costosas para la asamblea de condóminos. Conocer la Ley Federal de Trabajo ayuda a establecer correctamente el tipo de contrato, duración, obligación y prestaciones. Por cuestiones de transparencia y confianza. Cumplir con la Ley Federal de Trabajo fortalece la confianza de los condóminos en la administración, evita fraudes laborales y sanciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En esta sesión aprendimos a elaborar el contrato laboral de trabajo, en el cual se debe explicar la relación de trabajo, las funciones que va a desempeñar, en este caso el administrador de condominio, se debe estipular su salario, la temporalidad y las funciones. Así también se debe estipular o incluir la responsabilidad solidaria ante las autoridades laborales del país, la protección a los trabajadores, prevención de conflictos y transparencia y confianza para ambas partes. En este caso muy particular, patrón-administrador, pero igualmente se debe elaborar entre el administrador y los diferentes trabajadores que van a participar en el condominio. Bueno, en esta sesión pues tratamos ¿sí? de incluir también algunos aspectos legales que son muy importantes de que el administrador conozca, esté informado y a la hora de realizar o revisar su contrato laboral pues pueda percatarse si está completo, si es válido, si es confiable. Hasta la siguiente clase.
Como siempre, les marcamos las referencias sobre las cuales estamos basando cada una de las sesiones. En este caso, trabajamos con la Ley Federal del Trabajo y con la Ley de Régimen de Condominio. Igual los invitamos a revisar su manual de participante de la unidad número 3.